Bueno, vamos a comenzar. Eh, Vamos a ver qué teníamos pendiente. Hoy entregan el análisis del artículo, bueno, de los videos. El análisis número 4, hoy es el límite. La mayoría de ustedes, bueno, muchos de ustedes ya lo han entregado, pero el límite está hoy, a medianoche. Recibí la tarea 5.1 y 5.2. Califiqué la 5.1. En general, la respuesta está bien. Por ahí hubo varias tareas que no llegaron más que otras veces. Y los que cometieron errores en sus cálculos, pues ya se los hice saber por mensajes en lo individual. Si hay alguna aclaración, pues también me contactan por el chat o por el mismo Classroom. Pero bueno, en general estuvo bien, fue un balance sobre una máquina de ranking. También recibí la tarea 5.2, que es algo muy parecido sobre un refrigerador. Esa no la he revisado, yo creo que ya para mañana la reviso y cualquier duda el viernes lo platicamos. Entonces, pues en revisión de tareas estamos prácticamente al día. Quizás se dieron cuenta que en Classroom incluí lo del análisis de los artículos. No le hagan mucho caso a eso, no tienen nada que subir, no tienen nada que entregar. Simplemente lo subí a Classroom para poder subir los puntos que han ganado por los análisis de los artículos y sacar promedios al final ya con todas las tareas y todos los exámenes en el mismo lugar. Entonces, por eso incluí el análisis de artículos en Classroom. Entonces, si se dieron cuenta, pues también subí lo que han sacado de cada artículo, que recuerden que son hasta 15 puntos, pero no tienen ustedes nada que subir en esa sección, es decir, no importa si dice que está sin entregar, yo subí las calificaciones, los puntos que llevan, y así lo seguiré haciendo. Ustedes sigan enviándolo en Twitter. Esto simplemente es para al final sacar promedios. También subí en Classroom lo que ya es la próxima unidad que estaremos hablando el viernes de ecuaciones de estado. Lo platicamos al final de la clase. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 con licuefacción. Al final de la clase, algunos de sus compañeros de los equipos que están en el proyecto me dijeron que tienen algunas preguntas que hacerme. Entonces, al final dedicaré tiempo a responder preguntas, dudas sobre los proyectos. Si tienen alguna y pues vayan preparando sus preguntas. Al final platicamos sobre proyectos. Primero vamos a cubrir entonces el tema del día, que es la última parte del capítulo 5, que es licuefacción. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Voy a presentar la pantalla para comenzar. Recuerden por qué estamos revisando licuefacción. Es un proceso, una serie de procesos que al final es un sistema abierto, a diferencia de las máquinas de Rankine, de los refrigeradores, que son ciclos cerrados. La licuefacción, como lo veremos en un momento, es un sistema abierto. Entonces, esa es la razón principal. Bueno, algo platiqué de licuefacción en la clase anterior. Les dije, bueno, nuestro pretexto va a ser el nitrógeno. Aquí están unas tablas, una gráfica de propiedades del nitrógeno, pero si quieren datos más exactos, les recomendé un sitio en la web para encontrar datos de muchos fluidos, datos termodinámicos. Y ahí nos quedamos. Bueno, licuefacción. Queremos licuar nitrógeno, ¿sí? Y entonces la forma más sencilla de condensar un gas pues es enfriándolo. Sin embargo,
enfriarlo por debajo del punto de ebullición. Sin embargo, en el caso del nitrógeno, pues tenemos el detalle y de muchos gases, pero bueno, vamos a tomar el pretexto del nitrógeno, que esas temperaturas son muy bajas. A eso necesitamos un refrigerante que tuviera una temperatura inferior a 77 grados Kelvin, es decir, estamos hablando de estar haciendo algo a menos de 100, a menos 196 grados centígrados. ¿Qué otras opciones tenemos? Una opción es comprimir el nitrógeno más allá de su presión vapor, pero también son temperaturas muy bajas y presiones muy altas. El nitrógeno tiene un punto crítico de 126 grados Kelvin y una presión de 34 bar. Es decir, tendríamos que estar jugando entre los 77 y los 126 grados Kelvin, que son temperaturas muy bajas. Por lo tanto, el estado líquido es inalcanzable a temperaturas superiores a 126 grados Kelvin, independientemente de la presión. Y eso supone un problema. Sin embargo, existen unos datos de los cuales nos vamos a aprovechar y son, a ver, ¿qué sucede si trabajamos con nitrógeno supercrítico? La entalpía del nitrógeno supercrítico a 135 grados Kelvin y 64 bar es como de 170 kilojoules sobre kilogramos, mientras que a presión cercana a la presión atmosférica, bueno, a presión atmosférica, el líquido saturado tiene una entalpía de 28 y su vapor de 228. La temperatura de esta mezcla en equilibrio está cerca del punto de ebullición, que es de 77 grados Kelvin. Bueno, ahorita van a ver por qué estoy haciendo énfasis en todos estos datos, pero los vamos a aprovechar para producir nitrógeno con un proceso que le vamos a llamar el proceso simple, un proceso muy simple. Cuando analicemos ese proceso simple, pues van a salir muchas preguntas, muchas dudas, qué podemos hacer para mejorarlo, y pues algo estaremos platicando qué hacer para mejorarlo, para hacer realidad ese licuado del nitrógeno. El proceso que en principio se propone es este. Entra una cantidad de nitrógeno supercrítico, 135 grados Kelvin, una presión alta, 64 bar, y entra a una cámara de expansión o reactor flash que se encuentra a una presión de 1 bar. Entonces es una expansión bastante importante la que sufre el gas, y eso se permite separar vapor de líquido. El detalle es cuánto líquido. Esto sería excelente si fuera 90% de líquido y 10% de vapor, pero ahorita vamos a ver que no es así. Pero bueno, vamos haciendo los cálculos. Bueno, ya me adelanté a los cálculos, perdón. Ahorita vamos a ver los detalles de los cálculos, pero aquí está la respuesta. Solo el 29%. Solo el 29% vamos a poder separar, lo cual es muy bajo. Sería mucho desperdicio de nitrógeno en vapor. Bueno, dirán, lo podemos reciclar, y es lo que vamos a tratar de hacer más adelante. Pero bueno, adelantándonos a los resultados, sí es una proporción muy baja. Solamente vamos a poder separar 29 kilos por cada 100 kilos de nitrógeno fresco que entra al reactor. A ver. Permítanme. Ya vi, ¿saben por qué me adelanté en los resultados? Porque estoy con el PDF equivocado. Denme un minuto para corregir ese detalle. Sí, recordaba que aquí hay algo interesante que platicar. Entonces, vamos a ver si el PDF que subí a Classroom, ese sí es el que detalla los... No, tampoco, desde ahí está
el error, no es el PDF que tenía preparado. Bueno, dejen dejar de presentar, porque sí es muy importante cómo vamos a hacer los cálculos, y permítanme un minuto para encontrar ese archivo. Ya lo encontré. Bien, continuamos con la explicación. Ya vamos a ver los detalles de cálculo. Bueno, entonces 100 kilogramos de nitrógeno supercrítico van a entrar a esa cámara de expansión o reactor flash o cámara flash, como prefieran llamarla. El aumento del área va a permitir la separación, bueno, la presión cae y se permite el cambio de fase. Los cálculos, bueno, es un balance de masa y una entrada, hay dos salidas, y su balance de energía, pues cada una de las corrientes por su entalpía. De la figura o de las tablas que les recomendé, podemos encontrar con relativa facilidad, digo lo de relativa facilidad por si lo hacemos de la gráfica, los datos de ese nitrógeno supercrítico, que son 170 kilojoules sobre kilogramo, que él se los había mostrado hace un momento, y los del vapor saturado, 228, y el líquido saturado. Entonces, si son 100 kilos lo que entran, pues tenemos que 100 menos las dos salidas. En mi primera ecuación tengo dos variables que son las dos salidas, pero tengo una segunda ecuación que es mi balance de energía. Resuelvo de forma simultánea y ahora sí los resultados que mostré hace un momento. Solo puedo separar el 29%. Como ven, el balance es muy simple. Estado estacionario igual a cero y simplemente una corriente de entrada, dos corrientes de salida, y no hay, en ese reactor flash no hay partes mecánicas, no hay partes movibles, no se calienta, no se enfría, solamente pasa el nitrógeno de una tubería, entra a un recipiente con mucha mayor área, y ese cambio permite el cambio de fase. Ni siquiera, como estamos leyendo datos de tablas, pues también no nos preocupamos por los CPs de cambios de fase y como si estuviéramos resolviendo con gases ideales. Entonces, ese ejemplo nos mostró que podemos producir nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, pero solo si, y este es el detalle,
si tenemos disponible nitrógeno supercrítico a 64 bar y 135 grados Kelvin. Pero y aquí empiezan a salir las preguntas. ¿Y de dónde voy a sacar ese nitrógeno supercrítico? Si mi idea de tener nitrógeno gratis es del aire, pues en el aire no está a estas condiciones. ¿De dónde voy a sacar nitrógeno supercrítico? Y el otro detalle, si solamente voy a licuar el 29% del nitrógeno entrante, pues ¿qué tengo que hacer con el 71% que me queda como vapor? ¿O qué puedo hacer para que mi procedimiento licúe una fracción mayor? Entonces, antes de ver opciones para tener nitrógeno líquido, primero voy a analizar opciones para hacerme de ese nitrógeno supercrítico. Y este siguiente ejemplo lo he llamado procesos de compresión energéticamente eficientes. Voy a hacer los cálculos de este ejemplo suponiendo que el nitrógeno es un gas ideal, ¿sí? A las mismas condiciones, a 64 bar, a 135 grados Kelvin, pero no voy a utilizar las tablas. La idea es la siguiente. Yo simplemente quiero que vean cuál es el proceso que se propone, pero utilizando el modelo de gas ideal, veremos algunos fenómenos físicos importantes que con tablas no lo lograríamos observar. Y ya en la siguiente parte, ya cuando incorporemos la separación de la parte líquida, pues volvemos a resolver con los datos de tablas para tener resultados lo más exactos posibles. Entonces ahorita en este problema, que la idea es pensar cómo hacerme de nitrógeno supercrítico, voy a hacer mis cálculos como si fuera un gas ideal. Y la propuesta es la siguiente. A ver, yo puedo obtener nitrógeno a presión atmosférica y a temperatura ambiente, o cerca de la temperatura ambiente. Vamos a fijarlo en 300 grados Kelvin. ¿Okay? Voy a suponer que esta corriente de entrada ya es nitrógeno puro. Posiblemente lo obtuve del aire. Ahí se abre otra pregunta. ¿Y cómo, verdad? Pero a eso ya no le vamos a entrar, por lo menos hoy. Vamos a suponer que tengo nitrógeno, pero nitrógeno gas, 1 bar y 300 grados Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprimir hasta los 64 bar y luego vamos a enfriar. Cada una de estas etapas en estos cuadriláteros representa un compresor, mientras cada una de estas etapas en forma de círculo representa un intercambiador de calor, un enfriador. Entonces, ¿quieres ir a 64 bar? Comprime a 64. ¿Quieres ir a 135 bar? Digo, a 135 grados Kelvin, enfría en una etapa seguida de la otra. Pero a alguien se le ocurre, a ver, esto puede ser más barato energéticamente hablando si primero enfrío, luego comprimo, pero al comprimir se va a calentar el gas, pues vuelvo a enfriar. Y alguien puede decirnos, ¿saben qué? Vámonos por más etapas. Primero enfrías, luego comprimes, pero de 1 a 8. Se va a calentar, pues vuelves a enfriar. Segunda etapa de compresión, ahora de 8 a 64, se va a calentar, pues vuelves a enfriar. Fíjense que las etapas están pensadas en comprimir 8 veces. 8 por 1, 8, 8 por 8, 64. ¿Sí? Aquí en un solo paso, en cualquiera de las opciones A o B, es en un solo paso de 1 a 64. Entonces, nos proponen estos 3 métodos. Obviamente yo necesito conocer la eficiencia global. Por ejemplo, en la última opción, la opción C, el trabajo consumido en un compresor más el trabajo consumido en el segundo compresor, pues yo espero que para que esto sea viable, sea menor que el trabajo consumido en un solo compresor de las etapas A o B. Lo mismo digo del calor eliminado en 3 etapas, espero que sea menor al eliminado en 2 o eliminado en 1. Bueno, vamos a hacer cálculos. Vamos a suponer que ese gas tiene un CP de 7 medios de R. Y bueno, ahí están las 3 etapas, las 3
opciones, no son etapas, las tres opciones que se proponen. Primero, el gas se comprime a 64 en un solo compresor y se enfría a 135 en un solo enfriador. En la segunda, el gas tiene dos etapas de enfriamiento, la de compresión es una etapa intermedia, y en la tercera opción, la opción C, el gas se comprime en dos compresores, de 1 a 8 y luego de 8 a 64, y seguido de sus etapas de enfriamiento para que siempre al final de un compresor o después de un compresor se tenga ese gas a 135 grados Kelvin. La solución A, balance de energía y entropía. ¿Cómo lo vamos a hacer con gases ideales? Pues el cálculo de entropías con capacidades caloríficas. Voy en principio, de nuevo, a suponer que tengo un compresor reversible. Ya más adelante, cuando regrese a la situación real, al cálculo real, ya que me di una idea de cómo obtener nitrógeno supercrítico, pues pensaré en que tengo compresores reales con una eficiencia, ¿sí? Pero en principio, para este problema, que lo voy a resolver con gases ideales, no me voy a complicar tanto. Quiero ver cuál de las tres etapas, de las tres opciones es viable. Entonces voy a suponer que tengo un compresor reversible, entonces el cambio de entropía es igual a 0. Lo hacemos entonces para un compresor reversible por el cual circula un gas ideal. Y la temperatura de salida es de 984 en la opción A. Fíjense que de 135, el trabajo de compresión te lo calienta hasta 984, entonces perdón, no es de 135, de 300. Entró el nitrógeno 300, la compresión te lo calienta hasta 984. Entonces el enfriador, el intercambiador, tiene que hacer mucho trabajo. De 984 bajarlo a 135. Eso va a costar mucho. Bueno, primero, ¿cuál es la potencia del compresor? Hacemos nuestro balance de primera ley, sustituimos la CP por las temperaturas que ya obtuvimos, y ese compresor nos cuesta 19,000 Joule por mol, bueno, casi 20,000 Joule por mol. Luego hacemos un balance en el intercambiador de calor que tiene que bajar la temperatura de 984 a 135. Aquí está, de 984 a 135, y tiene que eliminar una cantidad enorme de energía, menos 24,000 joules por mol. Pero bueno, ahí está resuelto. El compresor gasta casi 20,000. El calentador tiene que eliminar casi 25,000 joules por mol. Veamos la solución B. El compresor B. Primero enfriamos. El nitrógeno atmosférico, bueno, el nitrógeno a presión atmosférica está a 300 grados Kelvin. Lo vamos a enfriar en una primera etapa a 135. Eso nada más nos cuesta 4,800 joules por mol. Fíjense que aquí me había costado 24,000. Me hace falta otra etapa que va a ser la más costosa energéticamente. Pero este primer enfriamiento, solo 4,800. ¿Sí? Luego hago un balance en el compresor. Un compresor reversible. Y el compresor, cuando ya recibe nitrógeno frío, ya no se calienta tanto. Ya solo va a salir a 443 grados Kelvin comparado con los más de 900 grados Kelvin de la solución A. Calculamos el gasto en el compresor y ya no es de 19,000, es de 8,900. Fue una diferencia enorme por usar una etapa previa de enfriamiento. Ahora, este compresor, este compresor calienta el gas a 443, entonces hay una segunda etapa de compresión para enfriarlo de 443 a 135, y eso significa eliminar otros casi 9,000 Joule por mol. Pero esos 9,000 más los 4,000 que llevábamos del primer compresor van a estar muy lejos de los 24,000 de la solución B. Comparemos lo que llevamos. Bueno, ahorita lo vemos en una tabla, pero primero quiero hacer énfasis
¿Cuál es la diferencia? Físicamente, los gases a baja temperatura son más densos que los de alta temperatura, entonces el trabajo de compresión es menor, ¿sí? El trabajo se reduce aún más en lo que vamos a ver en la parte C, porque van a ser 2 etapas de compresión, pero la gran diferencia es por la densidad de los gases cuando trabajamos gases fríos, ¿sí? Y esa es la idea de una etapa de enfriamiento previa a la compresión. La solución C, ya no vamos a ver los cálculos en detalle, es como hacer 2 veces lo que hicimos en B, pero aquí están los resultados. Vean, proceso A, el compresor gastó 19,000 joules por mol. Parte B, casi 9,000. Parte C, tuvimos que hacer 2 cálculos, pero el primer compresor gasta solo 3,188 y el segundo recibe el mismo gas frío, entonces gasta lo mismo 3,188, en total 6,376. 6,376, mucho más bajo que el 8,900, pero comparen con la primera etapa. Los gastos es más de 3 veces el ahorro. Casi 3 veces más pequeño el consumo en 2 compresores, ¿sí? Respecto a lo que consume uno solo. Aquí podríamos decir, bueno, hay un gasto de inversión por comprar 2 compresores y no solamente uno, pero estos gastos energéticos con el tiempo van justificando esa compra de 2 compresores. Y luego vean los intercambiadores, no necesito un intercambiador de calor tan grande, mientras que en la proceso A, ese intercambiador, que me lo imagino gigante, tiene que remover menos 24,000 joules por mol. La suma de 3 intercambiadores nada más tienen que remover 11,000 joules por mol. Es decir, van a ser 3 intercambiadores más pequeños. El primero remueve 4,800 y los segundos y terceros 3,188 joules por mol. Entonces, incluso económicamente, estos 3 intercambiadores siempre va a ser mejor opción que uno solo, que en una sola etapa tenga que remover esa cantidad de energía. Todos estos números, guárdenlos como, simplemente nos hacen ver que la parte C es preferible, pero los números no son reales. Primero, porque no podemos esperar que un gas a 64 bar se comporte como gas ideal, y nosotros calculamos como gas ideal. Si nosotros corregimos estos números a la realidad, los números van a cambiar definitivamente, pero la tendencia va a ser la misma. Esto va a subir muchísimo y va a ser mucho más grande este 24 que este 11. Bueno, no sé, se convertiría en un 30 contra un 15 por inventar algún número. Van a cambiar los números, pero la opción C seguiría siendo mucho más interesante que la A o la B. Entonces, ¿por qué? En principio, porque a 64 bar ningún gas lo puede seguir manejando como gas ideal, ¿sí? Pero nos decidimos por la opción C. Entonces ya, olvidémonos del gas ideal, olvidémonos de compresores reversibles y replanteemos el problema de licuar nitrógeno utilizando la idea de la parte C, pero ya leyendo datos reales para el nitrógeno. Y eso es el siguiente ejemplo, que ya lo presento como un proceso completo de licuefacción del nitrógeno. Tenemos que combinar los elementos de los 2 ejemplos anteriores. Es decir, ¿qué voy a rescatar del primer ejemplo? Utilizar un fluido supercrítico, llevarlo a una cámara flash que expanda a un bar de presión y separar el 29% del nitrógeno que se condensa. ¿Y qué voy a rescatar del segundo ejemplo? Utilizar un proceso de compresión por etapas, ¿sí? Bueno, y algo extra. Voy a tener que reciclar ese vapor de nitrógeno que sale del último
de la cámara flash y que no lo podemos desperdiciar. Hay que regresar esa corriente de nitrógeno. Y esta es la propuesta de un proceso completo de licuefacción. Recibes nitrógeno fresco a temperatura ambiente, a presión atmosférica, primer enfriador, primer compresor, segundo compresor, tercer enfriador. Y del tercer enfriador, ya en condiciones supercríticas de 64 bar y 135 grados Kelvin, va a la cámara de expansión o al reactor flash y separa 29% como líquido saturado, el resto vapor saturado, pero este vapor saturado lo regreso al primer enfriador. Fíjense, este es vapor a un bar, que se va a mezclar con vapor fresco a un bar, pero las temperaturas no va a ser a 300, ¿sí? Este va a tener una temperatura diferente de 300, es lo de menos. Aquí se van a mezclar y se van a enfriar a 135. El primer compresor sube la presión a 8, el segundo enfriador te lo vuelve a enfriar a 8 bar, esa presión constante, pero te lo vuelve a enfriar a 135. El segundo compresor ya te lo lleva a 64. Aquí hay temperatura 3 y temperatura 5 que no la conocemos, hay que calcularlo, porque recuerden que el proceso de compresión calienta tu gas. Pero está el tercer enfriador que te la vuelve a bajar a 135. Los enfriadores están para bajar la temperatura a 135 grados Kelvin y los compresores para ir aumentando la presión paulatinamente en brincos por 8, de 1 a 8, de 8 a 64. El reactor flash para hacer la separación líquido-vapor y quedarnos con líquido saturado a un bar, aunque sea un 29% y aunque esté a una temperatura muy, muy baja, como vimos en el primer problema. Bien, vamos a resolver este ejemplo suponiendo que estamos obteniendo, que nuestro objetivo es obtener 100 kilos por minuto de nitrógeno líquido saturado. Es saturado, por cierto. Ese es nuestro objetivo. O sea, ese es una eficiencia del 29%, porque ese 29% sean 100 kilos por minuto. Y ya vamos viendo cuánto necesitamos acá, cuánto alimento de nitrógeno fresco necesitamos y cuáles van a ser estas temperaturas 3 y 5, cuál va a ser la potencia que hay que alimentar al compresor A, cuánto al compresor B y cuánto calor vamos a estar eliminando de cada uno de estos enfriadores, que también lo vamos a etiquetar como el enfriador o intercambiador de calor, el A, el B y el C. También aquí, cuánto entra, cuál es el flujo que entra en la cámara flash y cuánto se separa. Bueno, aquí lo único que sé son los 100 kilos por minuto, pero no sé cuántos kilos por minuto de vapor saturado son la corriente 7, ni cuánto entra en la corriente 6. Estos son los datos. El nitrógeno que entra es un bar, presión atmosférica y 300 grados Kelvin, temperatura ambiente. Primero enfriado, 135 en el intercambiador A, y luego se comprime de 1 a 8 bar y luego de 8 a 64 bar. Cada etapa de compresión sigue de un enfriamiento a 135. Bueno, pues, ¿qué hay de nuevo que no platiqué? Vamos a estar hablando de compresores reales y vamos a suponer que nuestros compresores tienen una eficiencia del 80% y que los intercambiadores de calor, como se ve en la figura, funcionan a presión constante. ¿Qué vamos a calcular? Los flujos máximos involucrados en todas las corrientes, la potencia consumida en cada compresor y al final, pues el trabajo neto añadido al sistema por kilo de nitrógeno producido. Yo quiero la suma de los gastos que me implican los dos compresores y calcular un trabajo neto. ¿Cuánta energía tengo que añadir a mi proceso por kilo de nitrógeno líquido obtenido, que es el producto valioso? Hacemos balance de energía en los compresores. Bueno, esta ecuación vale para cualquiera de los dos compresores. Pero, no sé cuánto entra en los compresores, porque yo solo sé que estoy separando 100 kilogramos por minuto de nitrógeno líquido, pero no sé cuánto le está dando la vuelta a los compresores.
Entonces, primero tengo que hacer un balance de masa. Es decir, aquí, ahorita nos regresamos a la figura, pero flujo másico 1 menos flujo másico 8 es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que flujo másico 1 tiene que ser igual a flujo másico 8. A ver, no estoy viendo la figura, pero el 8 es la corriente de nitrógeno líquido. Y si pierdo 100, pues la corriente de nitrógeno fresco tiene que ser otro 100 para mantener este 0. Bueno, esto está fácil. A estos 100 de nitrógeno líquido se le suma la corriente 7 de nitrógeno vapor que se recicla, y eso me tiene que dar el flujo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Todos estos flujos másicos son los que atraviesan los 3 calentadores, los 3 intercambiadores y los 2 compresores. ¿Sí? En la unidad flash yo puedo hacer otro balance de masa. Tiene una entrada, tiene 2 salidas. Sale el vapor saturado, sale el líquido saturado, pero entró el nitrógeno supercrítico. ¿Qué es lo que sé? Que la corriente del líquido, lo valioso, son 100 kilos. Entonces, tengo 2 variables que tengo que resolver y nada más tengo una ecuación. Entonces necesito 2 ecuaciones, un balance de masa y un balance de energía. Fíjense, conozco M1 y M8, pero no conozco 6 y 7. Y si no conozco 6, pues no conozco 5, 4, 3, 2. Entonces al final tengo 2 incógnitas. 6 o 5 o 4 o 3 o 2 es el mismo valor, pero pensemos en 6 y 7. 6 es el nitrógeno supercrítico, 7 es el vapor saturado. Entonces necesito también hacer un balance de energía. Aquí está el balance de energía, y el balance de energía lo voy a hacer en la unidad flash. El nitrógeno supercrítico que entra, el nitrógeno vapor que voy a reciclar y el nitrógeno líquido que voy a separar como mi producto valioso. Las entalpías las encuentro en las figuras o en las tablas del nitrógeno, eso no hay ningún problema, y esta es la primera ecuación. Esa primera ecuación más la segunda ecuación, que es el balance de masa, me permite resolver mi sistema, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y separar los flujos másicos. Y vean, la diferencia entre ellos es 100 kilos, los 100 kilos que separo. Bueno, pero no podía de otra forma saber que el proceso produce 344.8 kilos de vapor supercrítico, y que voy a reciclar 100 menos 244.8 de nitrógeno saturado, vapor saturado. Ya que conozco los flujos másicos, era la primera pregunta, puedo hacer balances en cada compresor. Bueno, he etiquetado las entalpías dependiendo de la corriente que entran, pero de nuevo, las entradas son conocidas. Las entradas son entalpía 2 y entalpía 4. ¿Por qué son conocidas? Y puedo encontrar los datos en tablas, porque son las corrientes que salen de los intercambiadores de calor, y yo sé a qué temperatura salen. Tenemos que enfriar hasta 135, y yo sé a qué presión funcionan los intercambiadores de calor, porque funcionan a presión constante. Sin embargo, no tengo forma de obtener las entalpías de salida de los compresores. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un balance en el compresor, y porque mi compresor es real y tiene una eficiencia del 80%, entonces ya saben la clave en este cálculo. De nuevo me voy a tener que imaginar unos compresores hipotéticos reversibles con delta S igual a 0. Ya que resuelva para mis compresores hipotéticos y reversibles, pues voy a aplicar la eficiencia del 80% y sabré las entalpías reales 3 y 5. Pero en principio voy a tener que calcular 2 entalpías hipotéticas 3 y 5 de un proceso reversible. Bueno, aquí está el resultado. Si delta S es 0, la entalpía 3 del proceso reversible es 410 y la 5 es 390. Calculo el consumo de esos compresores reversibles con este par de datos, y me va a dar un consumo hipotético
el primer compresor consume 42.069 kJ por minuto y el B 37.000. Pero recuerden que esos son los consumos hipotéticos de la máquina reversible. Yo tengo que aplicar aquí el punto 8 para darme cuenta que el consumo real, pues obviamente tiene que ser mayor. Entonces aplico la eficiencia y efectivamente no voy a gastar 42.000 en el primer compresor, sino 52.000 por la eficiencia del 80%. No voy a gastar 37.000 en el segundo compresor, sino 46.000. Bueno, aquí ya estamos en nuestro golpe de realidad. Tenemos que gastar más que los compresores, que lo que nos dicen los compresores reversibles e ideales. Pero ya tenemos el gasto real en cada uno de los compresores y con este par de datos puedo ir por las entalpías reales que eran 3 y 5. Bueno, pero en realidad no, ni siquiera voy a hacer ese cálculo porque no me lo piden. Esta era una de las preguntas que me hacían. ¿Cuánto consume cada compresor? 52.000 y 46.000. Así por separado, no me sirve mucho de ese dato. Yo quisiera un consumo por kilo de nitrógeno. Es decir, si los 52.000 del compresor A se lo sumo a 46.000 del compresor B y lo divido entre los 100 kilos por minuto, que es mi ganancia, mi producto valioso de nitrógeno líquido, este es el dato interesante. Mi proceso consume 991 kilojoules de energía por cada kilogramo de nitrógeno obtenido. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, no lo respondo, más bien los voy a comparar con otra opción. Por ahí en el tiempo a alguien se le ocurrió algo para hacer que este número sea menor, ¿sí? Y dijo, bueno, esa persona, ahorita la vamos a conocer, dijo, es mucho, porque podemos hacer algo para bajar esos 991. Y es ese algo lo que define el proceso moderno de licuado de nitrógeno, que es el proceso Linde, voy a decirlo en español, Linde supongo que se pronuncia, ¿sí? Es el apellido de la persona que diseñó esta pequeña, ¿qué le podría decir? Pues, mejora cerca del reactor flash. Lo que vamos a observar requiere una pieza extra en el proceso. Se trata de lo siguiente. Bueno, eso lo presento como el ejemplo 5.9, que es el proceso de licuefacción Lind. Esta es la pequeña diferencia. Un intercambiador de calor extra. ¿Para qué? Lo que Lind se enteró es de que este vapor saturado, si se iba directamente al proceso, pues era un vapor muy caliente y queremos enfriar. Entonces dice, a ver, ¿sabe qué? Antes de enviarlo a mezclarlo con el nitrógeno fresco, vamos a aprovechar vamos a enfriarlo aprovechando esta corriente a 135. ¿Sí? También esta corriente a 135 nos conviene que intercambie calor con el vapor. Entonces, este vapor lo regresamos y lo hacemos que entre a un intercambiador, ¿sí? Que va a bajar su temperatura hasta 120. Estos 120, este gas a 120 se va a mezclar con este gas a 300 y ya le va a quitar carga a este intercambiador porque la salida es a 135. Pero también vamos a hacer que nitrógeno supercrítico salga a una temperatura diferente que va a ser más eficiente el trabajo en el reactor flash. Vamos viendo, vamos haciendo los cálculos. Pero bueno, en principio la idea es el
nitrógeno supercrítico entra a un intercambiador extra. De ahí va la cámara flash. En la cámara flash se separa. Y el vapor saturado, en vez de irse al inicio del proceso, va a ser el fluido de enfriamiento, de enfriamiento de enfriamiento para el supercrítico. Y cuando sale 120, ahora sí lo mandamos al reciclado. Medio difícil ver, en principio, por qué esto debería de mejorar el proceso, pero con los cálculos lo vamos a notar. Miren, esto es lo que va a suceder. Lo que escribí en letras en color rosa, es repetición del proceso anterior, ¿sí? El nitrógeno que entra es el mismo, es enfriado a 135, se comprime de 1 a 8, se comprime después de 8 a 64, después de cada etapa de compresión hay un enfriamiento a 135. Hasta ahí es lo mismo que calculamos antes. Lo que está en blanco ya son las diferencias. El nitrógeno a 64 y 135 entra a otro intercambiador y se enfría, ¿sí? El nitrógeno que sale de este nuevo enfriador entra al tanque flash. Eso se repite, pero ya es un gas diferente. La corriente líquida es nuestro producto valioso y sigue siendo líquido saturado a un bar. La gran novedad es esta. La corriente de vapor que sale del tanque flash se utiliza como enfriamiento en el intercambiador D y sale a 120. Y entonces, esa corriente a 120 se va al primer intercambiador, pero antes se mezcla con el nitrógeno fresco y entran al proceso. ¿En qué cambia eso? Bueno, vamos a suponer que los compresores tienen la misma eficiencia, el 80%, los intercambiadores siguen funcionando a presión constante y vamos a contestar las mismas preguntas, los flujos másicos involucrados, la potencia consumida por cada compresor, pero lo importante es el trabajo neto por kilo de nitrógeno. Recuerden, me regreso un poco, el proceso original me costaba 991 kilojoules por kilogramo. Cuando hablamos de esas cantidades, 990 kilojoules por kilogramo de nitrógeno, estamos hablando de gastos, de costos millonarios, ¿sí? Cuando lo llevamos a dinero y cuando vemos la cantidad de nitrógeno que una empresa de estas características produce todos los días. Bueno, el balance de masa es muy parecido, solamente hay una corriente diferente. El balance global, si saco 100 kilogramos del líquido, producto valioso, pues tengo que estar recuperando 100 kilogramos por minuto de nitrógeno fresco. Las corrientes que atraviesan los compresores son flujos másicos iguales, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La 8, a ver, aquí ya me perdí, dejen ver cuál es la 8. Sí, la 8 y la 10 son iguales, ¿sí? La 8 es el vapor que sale de la cámara flash, entra al intercambiador, no se pierde masa, entonces corriente 8 tiene que ser igual a corriente 10. Eso sí no aparecía en el problema anterior. Y bueno, si saco 100 kilogramos de nitrógeno líquido, pues es porque entraron 100 más de supercrítico y vamos a reciclar 8 de vapor. Hacemos los balances de energía. Bueno, voy a hacer un balance de energía solamente para esta sección que es como la sección novedosa y que incluye al reactor flash y al nuevo intercambiador. Vean que esa zona que marqué en rojo, ¿qué entra? Entra el vapor sobrecalentado, la corriente 6, ¿sí? Sale el producto valioso, que es el nitrógeno líquido, la corriente 10, y la 8 se recicló, se enfrió, pero al fin se convirtió en la 10 y al final sale. Entonces la 10, la valiosa, el líquido, fue la 9 y la 10 es la que se recicla, es la corriente de vapor. Entonces,
2 salidas, una entrada. Podemos obtener los datos fácilmente de tablas, 170, 28 y 273, bueno, más que de tablas, de figuras, es de donde se sacaron estos datos. Y de nuevo, 2 incógnitas, flujo másico 10 y flujo másico 6, pero 2 ecuaciones. La primera ecuación es el balance de energía, la segunda ecuación es el balance de masas, el que cuadre con el 100, y ahí están los resultados, 237, 137 kilogramos por minuto. A ver, ¿qué había obtenido en el proceso anterior? 237. En el proceso anterior creo que era más, 237. Aquí voy a mover mucho. 237, 344. Vean, también me estoy ahorrando flujo de nitrógeno dándole vuelta al proceso para el mismo objetivo, ganar 100. No necesito estar circulando 344.8 kilogramos de nitrógeno por los compresores. Ahí está el primer ahorro. Nada más necesito que le estén dando vueltas al, a ver, ya me perdí, al circuito. Ya me perdí. Aquí está, 237. ¿Sí? Un ahorro de casi 100 kilos por minuto. Recuerden que el objetivo es el mismo, tener 100 kilos de nitrógeno líquido, y lo obtengo con una cantidad menor de nitrógeno dándole vueltas a estos compresores y estos intercambiadores, y eso definitivamente es un ahorro. Bueno, ahora vámonos a los cálculos de los compresores. Me voy a brincar muchos cálculos. Recuerden que hay que plantear mi sistema con compresor reversible para que delta S sea 0. Entonces despejo mis entalpías para el compresor reversible, aplico la eficiencia del 80%, ya tengo mis eficiencias reales, y hago con esas, ya tengo mis entalpías reales. Con esas entalpías reales regreso al balance de energía y calculo el gasto de los compresores reales. Bueno, pues ahora el primer compresor nada más va a gastar 36,000 y el segundo 32,000. Recuerden que en el problema anterior aquí estamos en 50 y tantos mil y aquí estamos en 40 y tantos mil. Un ahorro importante, pero el ahorro se ve de manera clara en el siguiente cálculo. Sumo los 34,000 del compresor A con los 32,000 del compresor B y los divido entre los 100 kilos por minuto, que eso no cambia entre el ejemplo anterior y este ejemplo. Y ahora mi gasto global nada más es de 684 joules por kilogramos. Al tener fluidos más fríos, necesito menos flujos másicos para la misma ganancia, y obviamente mi costo energético es mucho menor. Y aquí está la comparación. Sin ese enfriador extra, que es la idea del Linde, gasto casi 1000 kilojoules por kilogramos. Acá hay un ahorro de, ¿qué es? 300, en números cerrados, 300 kilojoules por kilogramos de nitrógeno líquido. Y es por eso que este proceso, el LIND, es el que encontramos en las plantas industriales que licúan nitrógeno. Estuvo laborioso llegar hasta este número, porque, bueno, tuvimos que partir de una separación simple, tuvimos que pensar un poco en cómo obtener el nitrógeno supercrítico que entra al separador flash. Dejamos a un lado el pensar en cómo me voy a hacer de nitrógeno atmosférico. Eso también requiere sus cálculos y pensar diferentes opciones. Pero bueno, alguien nos pasó el tip, porque también aquí nada es ocurrencia nuestra, de que un mayor número de etapas de compresión o de enfriamiento genera gastos menores. También le robamos la idea a Lind de que una etapa final de enfriamiento para la corriente de reciclado
nos ahorra de manera importante los gastos energéticos. Y nos quedamos con esta opción, que es la opción que les digo, encontramos en la industria. Revisen con detalle estos cálculos, estas diapositivas, como se dan cuenta, fueron muchas, bueno, no tengo aquí el número, pero fueron más de 30, muchos cálculos, por ejemplo, esta diapositiva, pues, todos estos cálculos los hice en 3 renglones, pero en realidad aquí hay unos 15 renglones de cálculos para desde los compresores reversibles hasta los gastos reales. Repasen paso a paso todos estos procedimientos. De preferencia utilicen datos obtenidos del ciclo web que les recomiendo y no leyendo la figura. Pero es un proceso muy interesante, un sistema abierto porque en todo momento es estado estacionario, pero abierto porque en todo momento estoy recibiendo 100 kilogramos por minuto de nitrógeno fresco y separando mi corriente valiosa. ¿Preguntas? De momento no hay preguntas. Fue tan largo y enredoso. Yo tengo una pregunta. A ver. Entiendo que la intención del último proceso que nos puso ahorita, el de Lean, pues es un intercambiador de calor ahí al final, pero no me quedó muy claro como quién es el que pierde temperatura o quién es el que gana o con qué intención lo hace. Bueno, sí, sé que la intención es pues mejorar el desempeño, pero no sé quién es el que gana calor o pierde. Cierto. Lo que pasa es que por las preguntas que nos hacen, ya no contestamos las temperaturas. Ahí hay varias temperaturas que quedan, nomás, como, dejen presentar, como duda, como con signo de interrogación, y ni siquiera las contestamos, porque cuando vas a tablas, bueno, ahí está el dato, pero no es necesario para las preguntas que nos hacen. Me voy bueno, a la figura que se ve mejor. Fíjense, queda sin contestar esta temperatura 7 y queda sin contestar, bueno, pues también, bueno, la de expansión, sí, este dato ya lo teníamos de antes, creo que 70 y tantos, pero queda sin contestar esta temperatura 7, aquí en el proceso también queda sin contestar la temperatura 3 y 5, que recuerdan que en el problema con gases ideales eran como de 300, 400 grados, aquí obviamente va a ser diferente, como ya no estoy repitiendo todos esos cálculos porque son muy similares a lo que vimos antes, pues quedan sin contestar. Pero bueno. Voy a inventar números, voy a inventar. Vamos a suponer que esto esté a 75 grados, ¿sí? Entonces eso es el fluido frío, ¿sí? Creo que no es 75, es 77, 78, pero bueno, ahorita voy a inventar que es 75, ¿sí? Entonces en este intercambiador va a actuar como fluido de enfriamiento y va a salir a 120, ¿sí? Entra a 135 y no sé, la temperatura 7, de nuevo voy a inventar un valor, vamos a suponer 100, ¿sí? Inventado, ¿eh? Ahí sí no me hagan caso, no me estoy inventando porque nos brincamos todo eso. Eso es lo que sucede más bien. El vapor de reciclado actúa como fluido de enfriamiento para el nitrógeno sobrecalentado. ¿Cuál es la ventaja? De 135 sale a 100, en la cámara flash todavía va a bajar más, dije que a 75, entonces hay menos, es más fácil, pues, es más fácil la separación de la cámara flash si lo hacemos más frío. ¿En qué lo notamos?
en que de forma global ya nomás necesitas que le estén dando vueltas 200 y tantos kilos por segundo y no 300 y tantos kilos por segundo, ¿sí? Esa es la ganancia. Quizás la cámara flash no te cuesta. Y dirás, ¿para qué lo dices si aquí no hay un gasto energético? No, pero los costos están aquí en el compresor A y en el compresor B, y el compresor A y el compresor B van a gastar menos si por aquí circulan 200 y tantos kilos de nitrógeno y no 300 y tantos kilos por nitrógeno. Ahí está el gasto, digo, ahí está la ganancia. Pero esto es más o menos lo que sucede. Estoy inventando un número. Bueno, este sí es cierto. Si entra a 135, se va a enfriar a 100. ¿Sí? Este está muy frío a 75 y se va a calentar a 120. Este a 120 se va a mezclar con otra corriente a 300. También habrá que, cuando hiciéramos todos los cálculos, ver hasta dónde aumenta esa temperatura, pero entra inmediatamente a un intercambiador y se enfría a 135. Sí, aquí hay otra duda de una etapa de mezclado y cuál es esa temperatura cuando yo mezclo la corriente a 300 y a 120. Ahora, lo interesante es, y es el tema, que todas esas preguntas las podemos dejar sin responder y sabemos los gastos importantes de los compresores, ¿sí? Pudimos contestar esto y pudimos hacerlo por cada 100 kilos de nitrógeno sin saber algunas temperaturas importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos balances globales. Incluso aquí también este 75 que estoy ahorita inventando, no lo sé con precio. No, más bien, sí lo sé porque sé ¿sí? Nomás no lo recuerdo, lo sé de los problemas anteriores. El que nunca me enteré fue temperatura 7. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un balance global en donde la corriente 7 no entra ni sale. Entonces, sería interesante conocerla, pero no me importa para lo que acabo de responder. Pero bueno, tu pregunta era más sencilla, ¿eh? La corriente 6 se enfría, la corriente 8 que se convierte en 10 se calienta, la 6 se convierte en 7 y se enfría. Y eso hace no que tengamos menos gastos en la cámara flash, sino de que el proceso en global requiera menos kilos por segundo de nitrógeno dándole vueltas al proceso. Y eso significa ahorros en los compresores. ¿Por ahí va? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces se supone que el mismo nitrógeno, pero enfriado que se regresa, es el que, o sea, todo el rato es lo que está circulando, solamente nitrógeno, que es lo mismo que se ayuda a enfriarse más rápido, pues, para poder... No. Bueno, sí en una parte y no en otra. En los enfriadores A, B y C necesitas otro fluido refrigerante, pero ni siquiera le entramos a ese tema, ¿sí? En el enfriador D, sí, queda muy claro, es el líquido supercrítico y el fluido supercrítico y el fluido de reciclaje. Son los únicos dos fluidos que necesitas. Pero no le estamos entrando al tema de los enfriadores A, B y C. ¿Cómo estoy enfriando? ¿Sí? Ok. Ahí sería otra pregunta extra, porque sí, aquí tiene que haber una corriente de enfriamiento. ¿Cómo voy a enfriar a presión constante aquí, aquí y acá? Entonces necesito otro fluido de enfriamiento. A lo mejor también podríamos aprovechar del mismo nitrógeno de la planta, pero no le entramos a ese tema. Entonces, tu pregunta es cierta en el D, pero hacen falta detalles en el A, B y C. Estamos suponiendo que en el A, B y C simplemente el intercambiador funciona, pero ahí hay muchas preguntas que contestarse. Si le entramos, ya nos saldríamos el tema de licuefacción. Simplemente ahorita lo estamos haciendo de una forma sencilla. Enfría 135 el nitrógeno como puedas, ¿sí? Pero dentro del como puedas,
hay muchos detalles que resolver. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahorita, En el ejemplo, perdón, no, sí, en dime. el ejemplo penúltimo que obtuvo las entalpías finales Sí. de salida de los compresores, utilizó la eficiencia, ¿verdad? Sí, vamos aquí. ¿Estas entalpías? Sí. No, estas no. Estas son reversibles. Estas son de los compresores reversibles hipotéticos que me estoy imaginando. Entonces, lo único que utilicé es un Delta S0. ¿Qué hago? Bueno, dependiendo si estoy en gráficas o en tablas, tengo que buscar la entropía del fluido de entrada, porque yo tengo todos los datos de entrada de los compresores muy bien definidos, ¿sí? Y entonces esa entropía es igual a la de salida. Entonces me voy a tener que cambiar de línea en la gráfica para leer las entropías que corresponde a este o a este, ¿sí? En las gráficas es tener que brincar de línea. ¿Y a qué línea tengo que brincar? Pues tengo que ubicar la línea de 8 bar y la línea de 64 bar. Es un procedimiento interesante, pero bueno, que solo estando con el diagrama se podría uno dar cuenta. En tablas, pues lo más seguro es que nomás es teclear la entalpía y la presión y se acabó. Eso es para el reversible. Entonces, la eficiencia, hasta que tengo este par de datos, que es el 410, bueno, aquí está el 410 y acá el 390 hasta acá abajo, yo calculo el trabajo real y ahora sí, no, el trabajo reversible, ¿sí? Esto es el gasto mínimo. Y hasta que tengo el trabajo reversible, aplico el 80%. ¿Sí? Como no me preguntan las entalpías reales, ya no me voy, ya no presento ese cálculo, pero si tú lo quisieras hacer con este par de números, tendrías que irte al balance de energía y pues vas a tomar ya como única duda entalpía 3 real y entalpía 5 real y la pudieras calcular ya sin ir a tablas. Pero no lo estoy haciendo porque ya no es necesario para lo que nos preguntaron. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Hay muchos detalles de cálculo que me he brincado. La mayoría son muy repetitivos respecto a lo que ya hemos hecho en otros ejemplos, pero mi frase clásica en estos temas, no pueden decir que la entendieron hasta que no lo hagan a mano, paso a paso. Entonces, ahora sí, ya pueden presumir si entendí de dónde sale cada número. Así que ahí se los encargo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿este punto ya se encuentra en Classroom? No, porque subí el PDF equivocado, ¿sí? El que no tiene, Ok. el que no tiene detalles de cálculo, sino más resultados. Pues acabando la clase, quito el PDF equivocado y subo el correcto. ¿Por qué tengo un PDF sin cálculos? Porque en semestres anteriores, cuando estábamos en el salón de clases, pues yo presentaba en el proyector ese PDF con los resultados y a un lado en el pizarrón me ponía a hacer los cálculos. Pero bueno, ahora de forma presencial, pues tuve que modificar esas presentaciones e incluir los cálculos. Por eso tengo dos versiones, una con cálculos y otra sin cálculos. Pero al rato lo corrijo y ya subo el documento correcto. Sí, está muy bien. No se preocupe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, ¿todas las entalpías las sacó del diagrama? Yo no. Pero quien lo resolvió, dice que sí, del diagrama. Yo lo que hice
verifiqué algunos datos, pero con el sitio que les recomendé de internet del gobierno de Estados Unidos, y sí, los datos utilizados son correctos, sobre todo en el proceso simple, sí estuve verificando todos los datos de entalpías y son correctas. Me interesaba mucho, no que no creyera en los resultados de la solución, sino que quería confirmar que el sitio que les estoy recomendando es un sitio confiable, y busqué varias entalpías y sí coinciden, ¿sí? Entonces sí son buenas lecturas. Ahora, el autor del libro donde saco este ejemplo, que es uno de los libros que les puse en la referencia, no tengo el libro aquí, no lo tengo, es bueno, ahorita veo el programa y viene el problema resuelto. Él dice que lo sacó de las tablas, la mayoría de los datos. Yo nomás verifiqué algunos del internet y sí son correctos, ¿de acuerdo? Bueno, y eso en el primer problema, en el simple y en los dos últimos, porque pues el segundo ejemplo, todo se resuelve de gas ideal. ¿De acuerdo? ¿Algún otro problema? Gracias. Por cierto, hoy nos estamos despidiendo de los gases ideales. Con este ejemplo enorme y complicado, nos estamos prácticamente despidiendo. Bueno, de los gases ideales, seguiremos haciendo cálculos como gases ideales porque son necesarios para cálculos como gas real. Por ejemplo, cuando calculemos entalpías reales, pues nos pide que primero calculemos la entalpía ideal y luego hagamos una corrección de ese valor con la ecuación de estado que te interesa. Entonces, sí, obviamente seguiremos haciendo cálculos de gas ideal, pero como estado de referencia. Mucho de lo que viene adelante utilizamos el gas ideal como estado de referencia, entonces, como límite superior o inferior del integral que tenemos que resolver. Entonces, por eso seguimos utilizando ecuación de gases ideales. Pero ya el viernes entramos a un nuevo tema, que por cierto aprovecho para presentarlo. Dejen irme a Classroom. Y aquí está el capítulo 6, ecuaciones de estado. Debería de llamarlo, como dice este documento, ecuaciones de estado y fuerzas intermoleculares. Bueno, pero para no ser el nombre tan largo, lo dejé como ecuaciones de estado, que he subido a Classroom. Aquí les dejo 3 videos que les recomiendo que revisen sobre gases ideales y gases reales. ¿Sí? Son de un curso de química muy bueno que está en internet, los Crash Course. ¿Qué les iba a decir de esto? Creo que el segundo video es el único que no tiene subtítulos en español, solamente en inglés, pero el primero, el de gas ideal, el de gases reales, creo que eso sí tienen subtítulos en español. Entonces, bueno, si quieren recordar algo básico de gases ideales, qué tipo de problemas podemos resolver con gases ideales y algo de gases reales, les recomiendo esos videos. En esta segunda parte está, por decir, los apuntes del tema. Si se fijan, hasta antes del capítulo 6, yo le subía unos apuntes. Aquí dice ciclo termodinámico apuntes, aquí dice entropía apuntes, aquí dice balance de masa y energía apuntes. Y son apuntes en español de cuando estoy preparando las clases, o sea, son mis notas de clase y se las subí. Bueno, del capítulo 6 en adelante ya no tengo apuntes en español. Entonces, ¿qué es lo que les estoy subiendo? Bueno, otro de los detalles a partir del capítulo 6 es que nos brincamos al Koreski. Entonces, esto es el capítulo 4 del Koreski, ¿sí? Vamos a tomar a partir de ahora, a partir del viernes, el curso siguiendo el Koreski. Y vamos a empezar del capítulo 4 del Koreski. ¿Por qué no el 1, el 2 y el 3? Pues el 1 del Koreski es el equivalente al 1, 2 y 3 del Sengel. El 3 del Koreski es el equivalente al 4 y 5 del Sengel.
y el 3 del Koreski es el equivalente al 6 y 7 del Sengel, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, todos esos temas ya los cubrimos y partimos del capítulo 4, ecuaciones de estado y fuerzas intermoleculares. El Koreski, ya lo irán viendo, es un libro excelente. El detalle que quizás a uno no les guste, pues que solamente hay versión en inglés. Y entonces, este es el capítulo 4 del Koreski que cubre la sección 6 del curso. Aquí les dejo el PDF. En la siguiente sección estoy subiendo diferentes materiales sobre ecuaciones de estado. Ya los platicé en su momento, pero este es un artículo sobre una ecuación de cómo obtener una ecuación cúbica de estado. Es un artículo en español muy interesante. Este es un capítulo 3 de no sé qué libro. Nunca he podido encontrar de dónde saqué este documento. No sé de qué libro salió, pero es un capítulo muy bueno para, en su momento, quizás el viernes, platicarles. Dejen llegar a unas tablas que tiene aquí al final. ¿Dónde está? No, pues ya no. Bueno, para platicarles y dejarles una muy buena referencia de cómo se arman ecuaciones de estado y cómo hay infinidad de ecuaciones de estado que históricamente, bueno, es una de las tablas, pero no es la que me interesaba mostrarle. Y esta tabla, por ejemplo, cómo hay infinidad de ecuaciones de estado que utilizan lo que vamos a llamar el término atractivo de Van der Waals. O sea, toman la idea de Van der Waals, que ya el viernes veremos cuál es esa idea de Van der Waals, y le hacen modificaciones y crean ecuaciones basadas en la idea de Van der Waals, desde 1949, la de Rayleigh-Wong, que se utiliza mucho, hasta ecuaciones de los años 80, la de Yu y Lu, la de etcétera. O sea, ecuaciones que seguramente nunca habíamos escuchado, pero que si vamos a las fuentes originales veremos que van a tener aplicaciones específicas. Entonces, este capítulo de este libro desconocido hace una recopilación de ecuaciones de estado muy, muy buena. Luego también les estoy dejando el artículo original que presenta una ecuación muy buena que vamos a utilizar mucho aquí, que es la ecuación de Lie-Kessler. La ecuación de Lie-Kessler es una ecuación de estado bastante complicada, ya la irán conociendo, pero que Koreski utiliza mucho. Es decir, nos va a meter Koreski en problemas de cálculo, vamos a hacer cálculos complicados para utilizar la ecuación de Lie-Kessler. No, Koreski lo que nos va a estar regalando, por decirlo de alguna forma, durante todos esos capítulos, son tablas y gráficas con datos obtenidos de la ecuación de Lie-Kessler. Entonces, Lie-Kessler se va a volver nuestra ecuación, nuestra ecuación complicada favorita, porque no hay que resolverla en sí, hay que leer datos y tablas que alguien ya separó. Lie-Kessler no nada más nos funciona para relaciones PVT, también nos va a servir para otro tipo de relaciones termodinámicas, incluso para medir fugacidades o coeficientes de fugacidad. Vamos a utilizar mucho Lie-Kessler, y siempre queda la duda de dónde sale Lie-Kessler. Aquí está el artículo original de 1975. Y finalmente les dejo una tabla de Excel para simplemente sustituir valores y resolver la ecuación de estado de Peck-Robinson, que es una de las ecuaciones más complicadas. Entonces, esto me lo encontré también por internet. Simplemente tú alimentas los datos de temperatura, presión, de temperaturas, presiones críticas, y te resuelve la ecuación de Peck-Robinson para sustancias puras o para mezclas de sustancias. Ya lo platicaremos. Mira, aquí no había visto eso, lo hizo alguien de la Universidad de Michigan. Es una tabla muy útil para tener resultados rápidos con una buena ecuación de estado como la de Peck-Robinson. Entonces, ese tipo de material es el que voy a estar subiendo aquí en esta sección. Finalmente,
Hay 2 videos que les recomiendo ver, sobre todo uno, pero ya también les voy a pedir que lo vean en la próxima clase, se los voy a pedir, sobre fuerzas intermoleculares. La verdadera razón por la cual tenemos que trabajar con ecuaciones diferentes a las sencillas como gas ideal o Van der Waals es por las fuerzas intermoleculares. El efecto de las fuerzas intermoleculares son las que definen qué ecuación de estado me funciona en un caso y cuál en otro caso. Pero, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares más importantes? Bueno, yo voy a platicar algo, pero simplemente así, platicado, no voy a dar muchos detalles. Este segundo video, que se llama Fuerzas Intermoleculares, de este blog de química, da una muy buena explicación de las fuerzas de Van der Waals, de las fuerzas de London, de los enlaces de hidrógeno. El primer video, bueno, es previo. Si antes de fuerzas intermoleculares, debes de saber de tipos de enlaces. Si tienes dudas o no recuerdas detalles sobre los enlaces químicos, pues este video te lo recuerda rápido en 14 minutos. Los enlaces iónicos, covalentes y metálicos, ¿sí? Pero nuestro tema importante son las fuerzas intermoleculares. Entonces, de todo eso estaremos platicando a partir del viernes. Van a ser nada más 2 días en este capítulo. Yo creo que viernes y lunes estaremos aquí en ecuaciones de estado. Y rápido vamos a salir de ecuaciones de estado para entrar a la red termodinámica de ecuaciones. ¿Qué quiere decir la red termodinámica de ecuaciones? Que va a ser el siguiente capítulo del libro de Koretsky. Bueno, quiere decir todas esas ecuaciones que me permiten calcular entalpías, entropías, energías internas y capacidades caloríficas reales, ¿sí? Reales, y estoy hablando reales para el sistema que ustedes quieran, líquido, gaseoso, sólido. Obviamente nuestros ejemplos se van a limitar a gases al principio, gases reales, y entonces ya vamos a empezar a hacer cálculos. Dime el cambio de entalpía, dime el cambio de entropía, dime el cambio de energía interna, pero utilizando la ecuación de Van der Waals o utilizando la ecuación de Redlich-Kwong. ¿Qué hay que hacer para hacer ese tipo de cálculos de termodinámica de primera ley? Un simple delta H, un simple delta U, pero utilizando ecuaciones de estado reales. De eso se trata básicamente el capítulo 7. Aquí sí vamos a tardar más de 2 días, no sé si 5 o 6, pero luego viene ya el segundo examen. Por eso les digo que entre el primero y el segundo examen hay muy poco tiempo, ¿sí? Entonces el segundo examen yo creo que llega a finales de noviembre, recordando que el primer examen lo tenemos de este viernes en 8 y este viernes ya les tengo que dar más detalles sobre el primer examen parcial. El resto del curso, pues son 3 capítulos más, de los cuales no sé exactamente que ya tengamos que cortar el curso, tengamos que decir hasta aquí por cuestión de tiempo. Es muy posible que este capítulo no nos dé tiempo a cómo se ha estado desarrollando este semestre, pero igual en su momento yo voy a llenar de información esta sección y va a estar disponible para ustedes. Pero lo que sí estoy seguro es que alcanzamos a completar equilibrio de fases y fugacidades, que en el Koretsky serían los capítulos que es 4 o 5, no, sería el 6, el 7 y quizás parte del 8, ¿sí? Y ya con eso, pues después aquí va a aparecer el tercer examen parcial, que lo haremos el último día que sea posible. Bueno, pues aproveché y hice un resumen de qué es lo que nos espera de hoy, 4 de noviembre, que será como 15 de diciembre más o menos, que es cuando esto se va a ir acabando. ¿Preguntas? Maestro, ¿los proyectos los vamos a presentar también en PowerPoint o solo con el archivo de Word? Ahorita platicamos eso, ¿sí? Pero no más que archivo de Word, es archivo de PDF. Pero hacer una presentación aquí en
En clase, eso lo estoy todavía pensando. Luego les doy detalles, ¿sí? Sí, está bien. Bien, entonces, terminé el capítulo 5, terminé el tema del día de hoy y ahorita me voy a dedicar a contestar preguntas, dudas que tengan sobre los proyectos. Si alguno de ustedes no tiene dudas sobre los proyectos o no le interesa escuchar lo que conteste para los proyectos de sus compañeros, pues ya se acabó la clase y ya pueden salir sin problemas del chat. Ya no va a haber material nuevo de la clase. Ya nada más me voy a quedar porque me pidieron que contestara algunas preguntas sobre los proyectos en particular, ¿sí? Entonces, pues de la clase es todo por hoy. Quien se salga, pues nos vemos. Aquí estamos el viernes platicando del capítulo 6. Voy a ver qué tipo de preguntas, qué tipo de dudas hay. Las voy a analizar y algo les platico el viernes de cómo vamos a estar revisando, ya un anuncio general para todos de cómo vamos a estar revisando los avances del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos. Creo que el equipo ideal tenía preguntas que hacerme. Después del equipo ideal, pues ya preguntaré quién más tiene preguntas. ¿Qué otro equipo tiene preguntas? Sí, profe, tenemos unas dudas, pero si quiere, mejor le vamos a presentar lo que llevamos para explicarle más fácil, pues. Sí, deja yo también, para irme acuerdo. Obviamente ahorita me van a hacer preguntas de problemas y dicen, somos el ideal, pues yo no me acuerdo cuáles son los problemas del ideal, ¿verdad? Así, pues tengo que estarlos revisando. Entonces dame un minuto y ya estoy viendo el problema que tienen ustedes. Pero bueno, ok, ya. Presenten la pantalla si quieren. ¿Ya se está viendo? Está cargando apenas. Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, ya ve que le preguntamos sobre si se hacía con una bomba calorimétrica y nos dijo que no. Entonces nos dedicamos a buscar cómo se podría resolver este tipo de problema. Y pues en el Cengel encontramos que había un tema que era de combustión. Sí. Y había uno de flama diabática. Entonces, pues se nos hizo conveniente tomar este tema porque es muy parecido. Miren, Y aquí no toma en cuenta. lo de la ¿Sí? bomba, lo del calorímetro, lo que yo más bien entendí es que querían ustedes investigar, incluir información sobre qué era un calorímetro. Eso es lo que más bien considero que sale sobrando, que no tiene mucho que ver. Si revisan, este problema sale de Cengel, del capítulo de combustión. Entonces, prácticamente todos los ejemplos a lo que se refieren son a reactores de combustión en donde el objetivo es obtener la mayor cantidad de energía. Entonces, no tanto investigar una capacidad calorífica. Por eso más bien replantearlo como un reactor, un horno para obtener energía, ¿sí? Sí, fue lo que vimos que, pues, o sea, es que no sabíamos bien cómo empezar y ya pues vimos que esto sí se adaptaba. Entonces, pues, tomamos este ejemplo para ver más o menos cómo se hacía y por decir, en esta parte, todo Sí. lo demás creo que está bien y en esta parte, pues, dice que lo hace por prueba y error y por decir aquí en el de 2350, se supone que esto es para el CO2, el agua y el nitrógeno. Sí. Entonces, lo intentamos hacer, pues primero en Excel para ver si estaba bien, ¿verdad? Y ya luego, pues hacerlo manualmente. Nada más que aquí fue para comparar. Pero por decir, aquí en estos datos, este es el CO2, este es el agua y este es el nitrógeno. Y las entalpías, que será esto que da, nos da una cierta variación.
Obviamente lo hicimos Polinomios. ajá, y obviamente dice que nomás tiene cierto rango de hasta 1800, creo. Y Ok. por eso nos daba cierta variación y no sabemos pues cómo tomarlo, pues, porque aquí ya es una temperatura mayor. Si no encuentran polinomios que incluyan mayor rango de temperatura en otros libros, por ejemplo, utilicen los del Sengel, nomás haciendo la aclaración de que al no tener otra opción, hay ese pequeño error, ¿sí? Ok. Sí, porque al momento de intentar hacerlo, pues sí nos variaba, entonces no sabíamos si estaba correcto o qué onda. Pero entonces nomás sería hacer la aclaración, si no Ok, encontramos más. a ver, pero ¿qué ejemplo estás viendo? El resuelto del Es el, sí, es el 15, el 18, 15.8. 15.8 del libro. A ver, ¿puedo ver otra vez dónde Ay, estás en la parte de prueba y error? Ahí. ay, espérame, era este. No, otra vez, no. Ahí. Este valor más alto, por consiguiente, la temperatura real a continuación elegimos 2350. Deja anotarlo, el problema 15.8, y revisarlo para ver exactamente, para acordarme de dónde salen esos números, porque ese procedimiento de prueba y errores es muy interesante. Bueno, ahorita no, no, no vengo preparado para explicarlo, para, sí, para explicarlo, porque hace mucho tiempo que no reviso este tipo de problemas. Hace muchos años incluía este capítulo en el curso, pero bueno, ya con el tiempo la academia fue decidiendo que había temas más importantes que revisar combustión, entonces por eso fui dejando este tema más bien como para proyectos y no tanto para clase, pero esa parte que me estás preguntando, pues es una prueba y error porque es una mezcla de gases. Ya lo anoté el problema, al rato lo reviso y si encuentro algo, se los comento la próxima clase. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Ah, somos el equipo de los termogénites de la electrolipsis. A Le voy a ver, presentar la pantalla. yo dejo buscar aquí su problema. Es otra combustión, ¿verdad? Sí. Con etano, etcétera. Y se quema en estado estacionario con la cantidad teórica de aire. Los productos salen a 1200 grados Kelvin y nos pide su problema, el flujo de calor. Ok, ya recordé de qué se trata. ¿Ya se está viendo la pantalla? Y todavía no. Ya. Ok, pues básicamente es eso que acaba de leer usted. La duda es si tenemos que proponer nosotros como un flujo másico. Encontramos este problema, ya vimos la manera en que se calcula pues el calor en Mm. estas partes y lo que llevamos es como hasta aquí. Lo único que nos haría falta es si debemos considerar algún flujo másico, ya tomando en cuenta su masa molecular, que es esta parte que nos indicaba este problema que nos encontramos, y creo que esta es como lo que nos pediría, ¿no? Y el problema que tomaste de referencia, el flujo másico, lo calcula. Aquí, esto es un solucionario, creemos que el dato lo da el mismo problema, porque aquí no se utiliza en ninguna parte, o sea, no se calcula, solo lo utiliza el dato como tal. Creemos que se da ese dato. A ver, deja volver a leer el problema de ustedes. Determine el flujo de calor cuando se asuma que el reactor entra, repite los problemas con el exceso.
Asuma. No, van a tener que contestar por kilogramo de... Bueno, lo que se me está ocurriendo, lo que pasa es que ya está abierto a la interpretación. Una forma muy cómoda de responder a estos problemas es responder por kilogramo de combustible quemado. ¿Sí? Sería kilogramo de combustible por minuto, ¿no? Porque lo que queremos es un flujo másico, como entiendo, que necesitamos pues el dato aquí. Un tiempo, No, creo que es lo que necesitamos. la pregunta es flujo de calor. No, rate, o sea, es sí, bueno, flujo por ejemplo, podría ser joules por minuto, ¿sí? Ajá. Pero por kilo de combustible quemado. O sea que si tomaríamos... Watts, a ver, olvidémonos de los joules, mejor simplifiquemos a watts. Watts por kilo de metano, kilo de cualquier, y así te evitas tener que establecer o responder para un flujo másico. Creo que por ahí va, pero igual, deja revisarlo y el viernes les comento. ¿El ejemplo que viste como referencia cuál es? Es del solucionario de la octava edición, me parece. Y es 1554B. Ok. Igual este archivo lo tenemos en, ¿cómo se llama? En la carpeta de Drive. Sí, acá. Ah, Que ok. ya hemos agregado varias información de la que estamos tomando referencia para resolverlo y igual si lo quieren A revisar. ver aquí. Sí, deja darle una revisada, termojinetes, y lo más seguro, bueno, ¿cómo lo voy a revisar? Pero lo más seguro es que no importa flujo másico, tienes que resolver para cualquier flujo mágico, porque vas a resolver por kilo de combustible quemado. Fíjate, ¿por qué no importa la cantidad de aire en ese caso? Porque la cantidad de aire es la teórica, ¿sí? Entonces esa cantidad teórica es fija por kilo de combustible. Entonces, por eso no te da ningún detalle. Lo interesante de tu tabla de Excel que te quede al final es que cuando yo sustituya datos, podría hacerlo para cualquier flujo másico. Incluso eso podría ser algo muy interesante. Resuelvan por kilo de combustible quemado, pero también quizás podrían dejar la opción de que ya con ese resultado uno pueda teclear un flujo másico, ya sea de combustible, y su cálculo me va a decir la cantidad de aire necesaria, porque es la teórica, y es un cálculo muy sencillo, y entonces con otro cálculo muy sencillo, una división, me van a poder decir los watts para ese flujo másico. Podría ser un extra para este problema, pero si no le ponen ese extra, el resultado debería de ser por kilo de combustible quemado, y ahí abarca cualquier caso en particular, ¿sí? Ok. Pero de todas formas, le doy una revisada. Sí, por favor. Gracias. Bueno, ¿algún otro equipo? Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, voy a ir a lo que han subido en el Drive, y les hago comentarios a todos el próximo viernes. Voy a dejar de grabar la grabación.